Hoy el viceministro Galo Bonifaz nos acompaña para hablar justamente del tema del TIPNIS, de una denuncia delicada que hizo hoy en conferencia de prensa. Bienvenido, viceministro, un placer tenerlo. Cecilia, buenas noches, un gusto de estar en su programa. Cuéntenos un poquito, por favor, sobre la denuncia que hoy hizo usted acerca del TIPNIS, la iglesia y los originarios también. Bueno, la conferencia de prensa de esta mañana era justamente para aclarar y poner en conocimiento a la opinión pública sobre el debate falso que se está realizando en la Plaza Murillo, en otros escenarios. Tenemos entendido que en este momento en la universidad, indicando de que el territorio del TIPNIS es un territorio totalmente virgen, un territorio santuario para los ecologistas. Prácticamente hemos desvirtuado, porque es falso que opositores estén mencionando, por ejemplo, las acciones que tendría el gobierno dentro del territorio. Pero el objetivo de esta conferencia es hemos mostrado con documentos cómo la actividad comercial dentro del territorio sigue funcionando. Tenemos dentro del territorio la deforestación, las concesiones forestales que existen, la caza indiscriminada de los empresarios que están asentados dentro del territorio, esa actividad turística que favorecen a grandes empresarios o a los que tienen mucho dinero. ¿Y eso no debería existir? Bueno, porque es un territorio, un parque de los pueblos indígenas, pero lo más lamentable, lo más penoso es que los habitantes propios del territorio no perciben y nunca han percibido esos recursos económicos, simplemente lo han percibido aquellos dirigentes que en su momento eran dirigentes o portavoces de las diferentes comunidades. Entonces nos llama la atención en ese sentido, ¿por qué tanta defensa, por qué tanta oposición a un proyecto que no simplemente va relacionado a una apertura de un camino, a una integración caminera, una integración de dos departamentos como es Beni y Cochabamba, sino también que el gobierno nacional está proyectando, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, sobre el desarrollo integral que tiene que tener cualquier pueblo, en este caso los pueblos indígenas? ¿Cuál es la denuncia contra la iglesia? Bueno, la Iglesia Católica en su momento dijo que estamos forzando, que el gobierno está forzando para una construcción de una carretera que debía de consultarse. No nos olvidemos de que el 2012 ya hubo la consulta y por eso la ley 222, donde que efectivamente de las 69 comunidades son 55 que han aprobado para la construcción de una carretera. Entonces, apegado a esa normativa, obviamente hoy en día los pueblos indígenas han hecho la carta correspondiente a la Asamblea Legislativa, donde que hoy en día se está tratando. Pero lo que pasa es que la Iglesia actúa con doble moral, mientras observa las acciones del gobierno, pero también no se fija que dentro del territorio del TIPNIS tiene más de 844.000 hectáreas. Que según 844.000 hectáreas. Efectivamente son los datos que tenemos. Entonces eso significa que la Iglesia no está diciendo la verdad. Por una parte nos dice que por qué no consultan al pueblo indígena. ¿Quién le dio esos datos? No, tenemos un dato de INSA que tenemos aquí, todos los documentos. Pero permítame, viceministro, quiero compartir con usted qué es lo que responde la Iglesia y que no son 844.000 hectáreas, sino 843 hectáreas. ¿Y qué es lo que hacen estas? Veamos. La Iglesia Católica tiene dentro del territorio de TIPNIS 843.164 hectáreas. Eso es lo que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica respondió a estas acusaciones aclarando que la única propiedad que ellos poseen en la región del TIPNIS es un centro de formación para bachilleres y técnicos agropecuarios cuya superficie es de 843 hectáreas y que funciona desde el año 2003 con 80 alumnos que son los hijos de los indígenas de la región. Es más, hace aproximadamente un mes, finales de junio, julio, el ministro de Educación estuvo en este instituto, ¿no? Y ha ofrecido, está entregando una ayuda para que pueda continuar realizando esta función, este instituto. Lo ha considerado como un modelo para ser replicado en otros lugares de Bolivia. Entonces, fíjense ustedes, aquí no hay nada
de complicidad, mucho menos con narcotráfico, ni mucho menos. Se trata de una función social, de una promoción humana integral. Esta propiedad fue adquirida el año 2003. Inicialmente contaba con 1.200 hectáreas. Sin embargo, a través del proceso de saneamiento, se redujo a 843. Los estudiantes pagan 15 bolivianos al mes, principalmente para la comida. Ahí está, esa es la explicación. ¿De dónde saca usted esa cifra, viceministro, de 844.000 hectáreas? Pero que se defienda pues con documentos, porque no puede salir una conferencia de prensa simplemente para salir al paso. Pero ahí está lo que se dice también en el relato de que eran primero 1.200 hectáreas y luego se redujo a 844.000 hectáreas por el saneamiento. ¿De dónde tiene usted esa cifra? No son los datos que tenemos aquí en la documentación. ¿Podemos mostrar, por favor? Pero nosotros pedimos a la iglesia que haga con documentación. Si realmente admiten que tienen hectáreas, pues entonces que presente documentación. Bueno, como usted las tiene, ¿podemos mostrarlas? Aquí están las actividades ganaderas de... No, las hectáreas de la Iglesia Católica. Aquí está. En la comunidad San Marcos, Vicariato Apostólico del Beni. Aquí está. No sé si lo... A ver, ¿con cuál de las cámaras, por favor? Ahí está. ¿El vicariato me dice usted con cuántas hectáreas? Está con 8.403.162 hectáreas. ¿No? Esos son datos del INE. Datos del INE. Del INRA, me dijo, perdón. Del INRA, que hemos hecho seguimiento desde el 2012, prácticamente, cuando hubo la octava marcha. Donde que los dirigentes indígenas nos indicaban de que el territorio del Tipnis era un santuario que era intangible, ¿verdad? Entonces son datos, y ahí están las actividades ganaderas. Fíjese, aquí hay una lista de los propietarios, y en esa lista de los propietarios aparece justamente el vicariato de San Marcos. Ahora, ahí también hay una explicación y dice que funciona un instituto técnico. Bueno, a ver, estamos en contacto con los dirigentes. El 2013-2014 viajamos al territorio del Tipnis, como cuando era diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el cual efectivamente hemos verificado las actividades de la caza, pesca indiscriminada, actividades ganaderas, pistas clandestinas, ¿no? de actividades ilícitas. Eso le hace pensar narcotráfico. Hemos detectado el tráfico de madera, hemos detectado actividades de narcotráfico dentro, y la presencia del Estado tiene que estar pues ahí con una presencia fuerte, pero en ese momento hemos encontrado la oposición de parte de los dirigentes, en que el Estado no puede ingresar. Y por eso los intereses, cuando se mueven, pues hay marchas y bloqueos. Entonces, ¿usted cree que están protegiendo al narcotráfico? Nosotros creemos que sí. Porque ¿cuál es el objetivo de la oposición de la Iglesia Católica en que el Estado no entra a hacer un control efectivo? Obviamente con la intangibilidad el territorio estaba protegido según la norma, la ley, pero internamente seguía habiendo esa actividad de narcotráfico, había esa actividad de la tala indiscriminada de los árboles. Y es más, cuando se concesionan a empresas forestales, obviamente pues esas empresas, para abrir una brecha, para trasladar los troncos que han sido tumbados, pues necesariamente han tenido que abrir brechas, caminos y zanjas. Ahora, ¿usted no cree que realmente estén haciendo ese trabajo de instituto, como lo decía la Iglesia Católica? Bueno, es una fachada que ellos utilizan, ¿no? Porque la actividad ganadera lo tienen ahí el vicariato. Pero, ahora, a ver, fíjese, son 13 años de investigación. Y los mismos indígenas del lugar siguen siendo pobres. Si hubiera una colaboración o una ayuda, como dice la Iglesia Católica, pues los pueblos indígenas hoy en día no estarían reclamando al Estado. Ahora, el Ministerio de Educación no piensa lo mismo que usted. Quiero mostrarles este video, por favor, del Ministerio de Educación, que visitó justamente este instituto en el Tipnis.
El ministro de Educación se internó en el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, navegando por los ríos Isiboro, Sécure y Choa, que le permitieron llegar a la unidad educativa del Instituto Técnico Agropecuario Cateri de Cahuita, que se encuentra ubicado en el corazón amazónico del municipio de San Ignacio de la provincia Moxos del departamento del Beni. La educación, y eso lo dice el presidente, va a ser lo que va a cambiar Bolivia. Ustedes lo que están haciendo es combinar la práctica y la teoría, el conocimiento y la vida. Y hemos visto que realmente hay una enseñanza y una orientación, una formación muy positiva. Orgullosos de poder ver cómo se están forjando ustedes para ser cada vez mejores, con orgullo de ver que hay un centro educativo que, por más que haya condiciones difíciles, está decidida a continuar el trabajo. El Ministerio de Educación dice otra cosa. Pero es una parte, fíjese, de las tantas hectáreas que existe. ¿Dónde están las demás hectáreas? Es una parte, como cualquier otra actividad, es una fachada que inventan seguramente o han puesto en conocimiento del Estado. Pero ¿dónde está la actividad fuerte de la ganadería? Justamente está en la comunidad San Marcos. Pero ¿dónde está cuando dice la Iglesia Católica que la presencia del Estado no puede vulnerar los derechos de los pueblos indígenas? Pero ¿qué ha hecho la Iglesia Católica para denunciar estos actos ilegales que estamos denunciando nosotros? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Por qué es permisible la Iglesia Católica en que los pueblos indígenas no tengan salud, educación, no tengan agua potable? El hecho de que un parque sea intangible significa que el Estado no puede ingresar ahí para nada, ni siquiera para luchar contra el narcotráfico, para hacer control de contrabando, nada. Pero eso es lo que querían los dirigentes en la octava marcha. Le pregunto si eso significa, o sea, una cosa es lo que quieran ellos, pero otra cosa es la presencia del Estado. O sea, el que sea intangible significa hagan lo que quieran en ese territorio y nosotros como Estado vemos desde acá. Eso significa. No, el Estado nunca va a quedar de manos cruzadas. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Y por eso es la... ¿Por qué la Iglesia Católica debería hacerlo si eso es tarea del Estado? Pero escúchame, hemos entrado el 2012. ¿Pero qué recibimos? Marchas, protestas. ¿Por qué? Porque estábamos afectando intereses fuertes en tema de los madereros, en tema de las tala de los bosques, la industria del cuero, las pistas clandestinas. ¿Para qué utilizan las pistas clandestinas? Ahora, el Estado es más fuerte, ¿no? En ese sentido, cuando se lucha contra cosas ilegales, debería tener más bien el apoyo de muchas personas y no dejarse intimidar por un grupo de dirigentes, me imagino, porque si no, imagínense cómo vamos a estar en diferentes lugares. Más o menos lo que pasa con la aduana a veces en algunos sectores que no permiten que entre la aduana. No son un grupo de dirigentes, es una oposición. ¿En qué derivó la octava marcha? Un acuerdo político con Rubén Costas, Adolfo Chávez. O sea, son más fuertes que el Estado. No, pero es una oposición. Oposición que a base de mentiras, como en este caso culpándole al presidente Evo Morales, que no cumple su palabra, están queriendo posesionar un tema que netamente está muy claro, las actividades que hoy en día en el TIPNIS pasa. Entonces, aquí no hay ambientalistas, no hay ambientalistas que realmente vean la realidad del TIPNIS. Aquí es un tema político. Porque cuando hicieron un acuerdo después de la octava marcha con la gobernación de Santa Cruz, ¿qué dicen ahí? Apoyar al desarrollo sostenible, productivo en todos los niveles. Hoy en día lo que están haciendo de las movilizaciones, nosotros suponemos, mediante este acuerdo que tiene la gobernación de Santa Cruz, el convenio firmado con el gobierno departamental de Santa Cruz, Adolfo Chávez, los indígenas, ahí está. Estos argumentos están utilizando para financiar estos movimientos. Ahora, ¿por qué el presidente y el vicepresidente no dicen eso, viceministro? Ellos dicen, nosotros queremos llevar desarrollo al TIPNIS, queremos llevar salud, educación. ¿Por qué no hicieron una denuncia tan delicada como la que hizo usted, de que la Iglesia Católica es cómplice del narcotráfico, que dirigentes son cómplices de la tala ilegal de madera? Porque la denuncia es delicada. No lo hizo ni el presidente ni el vicepresidente.
yo no me estoy inventando. No, Aquí están los documentos que estamos demostrando. Yo no tengo por qué creerle o no, porque esa no es mi papel. Por eso, pero pregunto yo, ¿por qué el presidente y el vicepresidente no dicen eso? O sea, ¿por qué no denuncian? Tal vez así la población diría, tienen toda la razón, o sea, hay que luchar contra todo esto. En reiteradas oportunidades, pues, si usted no ha hecho monitoreo, el presidente menciona las actividades ilegales que están protegiendo ciertos grupos que están siendo afectados. El presidente Evo Morales o el vicepresidente en reiteradas oportunidades ha dicho de que ¿quién se opone al territorio del TIPNIS? Porque están siendo afectados sus intereses. ¿Por qué tienen que decidir aquellos dirigentes o opositores en vez de los pueblos indígenas, las voces que están dentro del territorio? ¿Será correcto que yo decida por usted? No. Entonces es lo mismo que pasa. ¿Será que aquellos ambientalistas, aquellos opositores que viven con calefacción, con servicios básicos, luz, agua, hoy en día no se darán cuenta cómo que están viviendo allá los pueblos indígenas? Pero no todos somos bolivianos. ¿No todo nos pertenece a todos? Claro, obviamente. ¿O cada uno tiene que proteger su área? Esos pueblos indígenas, esos comunarios que viven dentro de las 69 comunidades, que también quieren ser como nosotros, como usted, que tengan las condiciones, por ejemplo, mínima, educación, salud, vivienda, agua potable. Sin la intangibilidad no se puede llevar todo eso. Imagínese 3 días saliendo de esa comunidad para hacer una atención médica. ¿Dónde están los derechos de niña, niño, adolescente? ¿Dónde están los derechos de los adultos mayores que no tienen atención médica, no tienen servicios de salud? Los niños abandonados. ¿Será que la voz de hoy en día de los que están protestando verán la realidad que es lo que está pasando dentro del territorio? Dirán los hermanos indígenas que en vez de ellos que otros decidan. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo, viceministro? Ya hemos cambiado otra vez. Me vino a hablar de la lucha contra el narcotráfico, complicidad de la iglesia y estas denuncias delicadas, y ahora me vuelve a hablar de salud y educación, que es lo que yo había escuchado del presidente y el vicepresidente, que me parece un planteamiento importante para el desarrollo de las comunidades, ¿no? Pero ya esta denuncia es muy delicada de decir que son cómplices del narcotráfico. Entonces, ¿dónde ha estado el Estado? El Estado estaba ausente hace 15 años atrás. El Estado estaba ausente. ¿Por qué? ¿Y de quién es responsabilidad eso? De los gobiernos pasados. Porque hace 11 años está el presidente. 15 años le digo. Hace 15 años. Pero hace 11 años está el presidente. Pero hemos querido ingresar el 2012. Que hemos encontrado, vuelvo a recalcarle, no sé si me ha entendido, hemos encontrado una oposición dura, una oposición que ha hecho aprobar la ley 180. Entonces, cuando quiere entrar la presencia del Estado a un territorio que tenía estas actividades ilegales, cuando nos decían que el TIPNIS era intangible, que era un territorio virgen, hemos demostrado con la investigación que no es así. Hay actividades comerciales muy ligadas al sector empresarial, al sector ganadero, en complicidad con los dirigentes. Hay documentos que los mismos dirigentes están concesionando por 20 años el territorio indígena. Y cuando quiso entrar el Estado, nos hemos topado con esa resistencia. ¿Qué le hace pensar que ahora sí van a poder ingresar? No, porque el Estado tiene que sentar presencia como estamos sentando. ¿No importa la fuerza? No es que a la fuerza. Estamos agotando todos los mecanismos. Pero entonces, ¿por qué antes no pudieron hacerlo? ¿Cuál va a ser la diferencia ahora si va a haber la misma oposición? ¿O cree que ya no existe esa oposición? No, la oposición hoy en día está abocada a desgastar la imagen del presidente. Sabe que estas actividades ilegales existen dentro del territorio, pero ellos nunca van a admitirlo. Lo que les interesa es dañar la imagen del presidente Evo Morales. Ahora, ¿son actividades ilegales? ¿Se va a denunciar? No, ya se ha denunciado y por eso ¿al Ministerio Público? Por eso a través de ADEMAF, Control Fronterizo, a través de las fuerzas de tarea conjunta, se están haciendo las inspecciones correspondientes. ¿Van a investigar a la iglesia? Y por eso ya compete a las autoridades que tienen que hacer su investigación. Pero lo que sí hemos detectado es esas actividades ilegales. Cuando se detectó esas actividades ilegales, obviamente, pues han disminuido. Por ejemplo, las ONGs que estaban presentes, casi 18 ONGs dentro del territorio, ya salieron. ¿Por qué? Porque el Estado ingresó. Porque mientras las ONGs se favorecían del territorio y los indígenas seguían siendo más pobres. ¿Qué desarrollo ha traído las ONGs? ¿O la iglesia qué desarrollo trae? Los vivientes de allá mismo siguen siendo pobres. Entonces el Estado tiene que precautelar, como dice la Constitución Política del Estado.
Entonces, esa es la misión de esta ley que se están aprobando. Entonces, no simplemente va por una apertura de camino o por la integración de 2 departamentos, sino también ofrecerle al pueblo indígena un desarrollo sostenible, un desarrollo de acuerdo a las capacidades ecológicas que se tienen dentro del territorio. Entonces, va por eso, o sea, esa denuncia es simplemente para hacer notar cómo actividades ilegales existen o han existido y el Estado está poco a poco sentando presencia. Pero... Y que no sea solo esa denuncia para dar en la conferencia de prensa, sino que también se denuncie al Ministerio Público, porque son ilegalidades, y si son ilegalidades tiene que haber una investigación, ¿verdad, viceministro? Efectivamente, desde 2012 estamos haciendo el seguimiento y por eso la presencia gradual del Estado. Entonces, por eso hoy en día no hay esa oposición hace 2012, sino que hay una oposición política que efectivamente no le interesa esos datos y le interesa dañar la imagen del presidente. Ese es el objetivo. Y ojalá que no ocurra como ha ocurrido el 2012 con un acuerdo político entre Rubén Costa y Adolfo Chávez, que hoy en día está en Perú, prófugo de la justicia, por esas actividades ilegales que ha cometido. Cuando se le investiga a un dirigente, lo único que hacen pues es jugar del país, como Adolfo Chávez, que está en Perú, no quiere ser investigado, porque tiene complicidad en estos actos ilegales. Bueno, muchísimas gracias, viceministro, por haber estado con nosotros y darnos estos datos que vamos a hacer seguimiento a estas denuncias.